Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Introducción a la Ingeniería Industrial. Vemos, veremos el día de hoy, mm, o trataremos el día de hoy temas relacionados ya un poco más con la ingeniería industrial propiamente dicho, ¿bien? Básicamente voy a hacer un pequeño repaso interesante con respecto al módulo 1, las actividades que ustedes entregaron. Bien, de por sí felicitaciones a quienes entregaron y les recuerdo a las personas que no entregaron, mis estudiantes que no entregaron sus actividades, que vamos a tener una semana de nivelación hacia el final del periodo académico. ¿Ok? Estén pendientes de eso en el mes de noviembre, tercera semana del mes de noviembre para ser más específicos. ¿Ok? Recordemos que la ingeniería viene del término o se deriva del término ingenio y que de alguna manera nos ayuda a solucionar problemas. La intención básica de la ingeniería o su tarea primordial es ayudar a solucionar problemas, situaciones particulares que se nos presentan en un determinado momento. Cuando estuvimos tratando, o cuando ustedes estuvieron revisando, realizando las tareas del módulo 1, yo les solicitaba información relacionada con la relación de las necesidades humanas y las ingenierías o la ingeniería en sí. Bien, recordemos que la ingeniería no es única. Ella se subdivide en tantas áreas como sea necesario. Bien, con la intención de orientarse o trabajar específicamente en una determinada rama. En ese sentido, pues conseguíamos que también los seres humanos tenemos una gran variedad de necesidades, entendiendo una necesidad como algo que es prioritario para nosotros y de lo cual carecemos en un momento dado. Bien, hay necesidades básicas y hay necesidades que están un poquito más orientadas hacia, vamos a señalarlo como que al placer. Bien, podría decirse que es más un deseo que una propia necesidad, pero nosotros tenemos esa capacidad de convertir un deseo en algo necesario para nosotros en función de eh, satisfacer los anhelos que tenemos relacionados con la calidad de vida. Bien, y entonces en ese sentido nosotros podemos necesitar, requerir con relación a qué quiero, qué deseo. Un ejemplo, tenemos la necesidad de comunicación. Bien, necesitamos comunicarnos con familiares, con compañeros de trabajo, con nuestros jefes, en mi caso con los estudiantes, ¿ok? Entonces, llega un momento dado en que la ingeniería de las telecomunicaciones, la ingeniería electrónica, nos han facilitado equipos, dispositivos para garantizar esta comunicación. Pero a su vez, día con día van mejorando estos dispositivos, los van haciendo mucho más eficientes, más atractivos, con mejores resultados. Y allí no solamente suple la necesidad, sino que nosotros ya pasamos a tener un deseo. Quiero tener un teléfono nuevo, quiero tener un computador nuevo, un vehículo, ya no quiero viajar en autobús, quiero hacerlo en avión, entonces ya aplica otro tipo de ingeniería, otro tipo de necesidad, y paremos de contar. Bien. Y también recuerdo que se les solicitó información sobre esos pilares fundamentales de la ingeniería, esas personas que de alguna manera han influenciado en gran medida. Bien, hay algunos que se fueron por la rama o sea, se dedicaron más a la parte de la construcción de edificaciones, construcción de puentes, equipos relacionados con los combates, las guerras, ¿bien? Y en gran medida esas ideas se han ido manteniendo en el tiempo, se han ido mejorando, se han ido innovando como tal, y es lo que nos permite vivir hoy en día como estamos, ¿bien? Por eso es que la naturaleza de la ingeniería está relacionada con la aplicación
de las ciencias básicas. Bien, su naturaleza, su esencia es la aplicación de las ciencias básicas, entendidas como eh, matemática, física, química. Bien, en esencia son ellas. Se le da prioridad, se le da aplicación, se combinan con otras ciencias para lograr mayor resultado, un mejor resultado posible. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de ingeniería industrial, que ya es la que nos compete, ya la que ustedes decidieron estudiar, en la que yo soy profesional, ¿bien? Tenemos que enfocarnos a que es una carrera, es una profesión en la que interrelacionamos tres áreas o tres ciencias. Las ciencias como tal técnicas, las ciencias humanas y las ciencias económicas. ¿Ok? Eh, esta interrelación, o mejor dicho, esta combinación de saberes, de conocimientos, en la práctica es lo que nos permite decir somos ingenieros industriales. Es por ello que podemos señalar que es una de las carreras más completas. Desde el punto de vista de la ingeniería, yo diría que es la más completa. ¿Bien? Y si la comparamos con otras carreras, pues también es muy completa. Toma aspectos muy importantes de cada una de ellas y bueno, somos como una combinación de todo. Y por eso somos multifacéticos. Tenemos esa capacidad de desarrollar diferentes actividades. Si nosotros buscamos el concepto de ingeniería o el objeto de la ingeniería, siempre nos van a referir como estudiosos y analistas del proceso productivo. Bien, como tal, en esencia es eso. Nosotros vamos a estudiar siempre, vamos a tratar de comprender, enfocarnos en mejorar, hacer cada día más eficiente el proceso productivo, o sea, producir, generar, crear algo. Bien, pero no se limita a ello. También nuestro proceso como tal de trabajo está orientado hacia lo que es la prestación de servicios, lo que es la parte de comercio, comercialización de algún producto, de algún servicio también propiamente dicho, intercambio comercial e incluso gestión, o sea, la parte de gerenciar, un poquito más relacionado también podría decirse administrar, ¿ok? Entonces, si lo vemos, tenemos un campo muy amplio de trabajo donde podemos ejercer tranquilamente, ¿bien? ¿Qué puedo decir? Es una de las carreras eh, más prácticas, ¿ok? Nosotros podemos tranquilamente trabajar de la mano con administradores, porque en cierto modo somos administradores. Estamos en pleno conocimiento, nuestra formación académica nos permite tener ah, eh, herramientas básicas de la administración, es decir, nosotros somos por esencia planificadores estratégicos, ¿bien? Y estamos enfocados a organizar cualquier proceso, conocerlo. De por sí, aplicamos el proceso administrativo, los elementos básicos del proceso administrativo. Entiéndase planificar, organizar, dirección y control, ¿bien? Eso es básico como tal. Pero adicional tenemos el conocimiento del aspecto, de la parte de planificación estratégica, que es donde nos permite identificar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, cuáles son las mejores estrategias, las mejores actividades que podemos implementar, indicar quiénes son los responsables y todo aquello. Bien, eso es algo muy, muy importante. Siempre vamos a estar orientados a desarrollar mejoramiento en los procesos. De hecho, se le llama mejoramiento continuo. ¿Eso qué significa? Que no nos conformamos con el cómo se están haciendo las cosas. Siempre las vamos a hacer, las vamos a evaluar, las vamos a chequear y donde observemos un detalle que se pueda mejorar
hacerlo mucho mejor, vamos a poner nuestro empeño en lograrlo. ¿Ok? La idea es que todo proceso sea eficaz, pero por sobre todo sea eficiente. Recordemos que el término eficaz está asociado a cumplir el objetivo, mientras que eficiencia está orientado a que se logren los objetivos con el mejor uso de los recursos disponibles. Ahora vendrían ustedes a preguntarse, ajá, pero ¿qué son los recursos? Bueno, son esos elementos con los que contamos y utilizamos para lograr lo que nos hemos propuesto, en otras palabras, los objetivos. Básicamente hablamos de 4 recursos: materiales, tecnológicos, financieros y humanos. Bien, los materiales podría decirse que es todo aquello que transformamos en un momento dado para lograr satisfacer al cliente, al consumidor, a eh, nuestro objetivo meta. Bien, digamos, podría ser una tela si estamos hablando de confección de ropa. Podrían ser ciertos elementos metálicos, tornillos, tuercas, X, si estamos hablando de un vehículo, de un medio de transporte, por ejemplo. Pudiera ser algún tipo de materiales o alimentos básicos, si lo que estamos prestando es un servicio que tiene que ver con la preparación de comidas, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tratar de buscar usar de la mejor manera posible. Evitar desperdicio de materiales, que todo esté preciso, cantidades justas, mejor calidad de los productos. Bien, paremos allí de contar. Recurso tecnológico es el que está relacionado con la maquinaria, con los equipos que utilizamos, incluso con la tecnología propiamente dicha de programación. ¿Ok? Lo que sería, por ejemplo, un software o incluso el conocimiento aplicado en estos equipos y maquinarias. Bien, el recurso financiero, bueno, finanzas, está asociado al dinero que utilizamos o los recursos monetarios que utilizamos, invertimos para lograr el objetivo. Y por último, el recurso humano se refiere a los trabajadores. Desde el punto de vista administrativo se considera que ese es el recurso más importante. Ojo, podemos hacer la tarea con 2 personas, pero muchas veces contratamos 4. ¿Qué será mejor? ¿Trabajar con 2 o trabajar con 4? Bueno, yo diría que desde el punto de vista de la empresa y de la eficiencia, es mejor trabajar con 2 si yo puedo hacerlo con 2. Tal vez con 4 yo sería vista por los trabajadores como un buen jefe, porque nos está dando trabajo a todos y nos está suavizando las actividades. Pero desde el punto de vista tanto de eficiencia como ganancias posibles, beneficios posibles, en realidad es perjudicial para todos. ¿Ok? Entonces, seamos siempre conscientes de que vamos a estar mejorando continuamente y por consiguiente haciendo un uso adecuado de los recursos con los que contamos. Bien. Recordemos que yo hablaba de que la ingeniería industrial es una combinación, es una interacción de 3 ciencias. Las ciencias técnicas, bueno, pues allí estaríamos hablando de tecnología, estaríamos hablando de todo lo que tenga que ver con equipos, suministros. Bien, la parte humana las ciencias humanas tiene que ver con lo que es el comportamiento de la persona, la seguridad de la persona, las condiciones adecuadas para trabajar. Bien, economía tiene que ver con todas esas tareas que nosotros ejecutamos, planificamos, a fin de lograr que la producción y aparte obtener ganancias. ¿Ok? Esa parte es muy, muy, muy importante. Habíamos quedado pendiente del primer módulo, porque intencionalmente lo hice así, del tema del milagro japonés. Bien,
Como tal, él corresponde a la primera unidad, sin embargo, por interés particular yo dije, no, vamos a dejarlo esta vez para el segundo. ¿Por qué? Porque este milagro japonés, como tal, es una demostración clara de cómo la ingeniería puede ayudar enormemente a las personas, a las empresas, a las ciudades y en esencia al país. ¿Ok? Es un caso muy, muy extremis, vamos a decirlo de esa forma, muy particular. Generalmente el ser humano eh, reaccionamos mm, a modo de, digámoslo como en modo de supervivencia. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a nosotros se nos presentan situaciones difíciles, es cuando mejor reaccionamos. Queremos resolver, no nos queremos dejar apabullar. Y en los años 40, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, vaya, el desarrollo tecnológico en el campo militar fue enorme, tanto, tanto, tanto fue que se desarrolló la tecnología atómica. Bien, se supo aprovechar el potencial energético de del átomo y en especial de minerales eh, altamente ricos en energía como tal. Y bueno, eh, se le dio un uso alternativo, vamos a decirlo así, enfocado hacia la parte militar a esta tecnología atómica y se crearon las bombas. El combate básicamente estaba centrado en dos ejes primordiales, en Europa, propiamente dicho, y en las zonas del Pacífico como tal, países asiáticos, o sea, la zona asiática, y en Europa. Prácticamente hubo una coalición de naciones que se enfrentaron, decían, algunos incluso le llamaban el eje del mal contra los aliados y todo aquello, ¿bien? Se supone que nosotros estamos orientados, debemos estar en favor del grupo de los aliados, que entonces en un momento dado fue liderado por Estados Unidos, incluía Inglaterra, incluía Francia, con la intención de atacar al, al grupo que no era tan los buenos, principalmente comandados por Alemania y a nivel de Asia por Japón. ¿Ok? Me interesa el tema como tal del milagro japonés porque recordemos que allí, en 1945, se lanzaron dos bombas atómicas que prácticamente arrasaron con, con dos ciudades altamente pobladas, donde quedaron daños, secuelas impresionantes, conllevó prácticamente a la derrota inmediata de este país, de Japón, la caída del imperio japonés, el imperio del sol, algo que era, vaya, impensable de ocurrir. Ellos realmente se vieron minimizados a tal punto de que, bueno, aceptaron su derrota. Y no solamente se limitó al aspecto, ¿cómo se llama?, militar, sino que toda guerra tiene daños colaterales.
en lo político, en lo social, en lo económico. Los dos más importantes serían estos últimos, lo social y lo económico. Ellos van de la mano. Si la economía no funciona, nuestra sociedad sufre. Si la sociedad sufre, la economía no funciona. Bien, entonces es importante que ellas se recuperen, que se diseñen estrategias que permitan su recuperación simultánea también. Así como se perjudican simultáneamente, bueno, que también se recuperen de esta forma. Y bueno, Japón había quedado prácticamente en la quiebra, económicamente hablando, y socialmente muy afectada por unas muertes masivas, destrucción en la ciudad. Sin embargo, en un momento dado, este país aceptó la ayuda de quien lo derrotó, es decir, aceptó la ayuda de Estados Unidos, que le guiara, que le orientara, le enseñara a trabajar de una manera diferente a como lo tenía. Sin embargo, no dejaron de lado su cultura. Recordemos que los asiáticos, por excelencia, todos, pero más aún los japoneses, son personas muy disciplinadas, muy trabajadoras, productivas. eh, Vaya, para ellos el honor es lo más importante, ¿no? Y entonces ellos tenían esa convicción de crecer, de mejorar, de regresar a lo que fueron en su momento, o incluso mejor. Y es así como aprovecharon los aportes tecnológicos que les brindó en su momento los Estados Unidos, les llevó a automatizar sus procesos productivos y bueno, ellos se dieron cuenta de que aun cuando podían hacer las cosas bien con la automatización, podían hacerlo aún mejor si aplicaban su cultura, sus principios culturales. Bien, entonces en ese sentido surgieron propuestas de trabajo, maneras de trabajar, métodos de trabajo, que hoy en día son fundamentales, sobre todo en el área de la ingeniería industrial, porque nos hemos dado cuenta que permite aumentar la productividad de las industrias, permite hacer cada día más eficiente y más eficaz, o perdón, eficaz y eficiente el proceso productivo, ¿bien? Y bueno, por eso es que se nos hace común oír eh, de métodos de trabajo como el Kaizen, justo a tiempo, el Jidoka, eh, Kanban, ¿bien? Cada uno de estos está orientado a que el trabajador, la persona, haga las cosas de mejor manera. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de justo a tiempo, es que vamos a, como lo dice su nombre, vamos a trabajar justo en el tiempo. Más o menos una idea de esto es que yo tengo un proceso productivo, yo sé que desde que comienza hasta que termina puedo durar 40 minutos haciendo la actividad. No solamente yo, sino un grupo de trabajo, pero son 40 minutos. Entonces, tomando en cuenta esto, simplemente se hace la planificación. Eh, por un producto por cada 40 minutos. Si yo tengo 5 líneas de producción iguales, quiere decir que por cada 40 minutos voy a sacar 5. Por consiguiente, necesito tener a disponibilidad cada 40 minutos las materias primas en las unidades o en las estaciones de trabajo. Bien, si yo entrego justo lo que necesito, no tengo por qué almacenar, no tengo por qué acumular productos, no necesito estanterías, no necesito grandes depósitos, sino que todo se va haciendo en el momento preciso. Y se va trabajando según los tiempos pautados, los tiempos programados. Esto es lo que básicamente nos habla el justo a tiempo. El Kaizen, por lo contrario, son unas técnicas que nos permiten lograr el cambio de forma beneficiosa. El ser humano por naturaleza es reacio al cambio.
pero los japoneses han logrado adaptarse a los cambios, aun cuando también son muy metódicos. Ellos se dan cuenta que si el cambio es para bien, lo aceptan. No se colocan en una posición de rechazo rotundo, sino por el contrario, dime por qué quieres que yo cambie. Si el cambio es beneficioso, si yo observo que el cambio me beneficia, yo lo hago, yo lo acepto. Y vale, ha sido así prácticamente todo el tiempo. ¿Ok? El Kanban es una manera de llevar un registro de información eh, que se le coloca a los productos. Es una estrategia que permite minimizar esas líneas de comunicación, mandar memorandos, cartas, misivas, que si un supervisor tiene que estar pendiente de lo que yo hago, no, simplemente coloco en la caja, en el producto, la etiqueta, el formulario, la información cuyas codificaciones sean conocidas por todos, que bueno, nos permite facilitar el desempeño laboral. Bien, como tal, ¿dónde nosotros desarrollamos la ingeniería industrial? En las empresas. Empresas, principalmente empresas productoras, pero recordemos que, como lo había dicho ya anteriormente, no nos limitamos a eso, también lo podemos hacer en el campo de los servicios, en el campo del intercambio comercial, en la administración, la gestión, ¿ok? Y como tal es importante destacar que las empresas son un sistema. Formamos parte de un sistema y recordemos que un sistema es una interacción de elementos que se enfocan en lograr algo que se han propuesto. Bien, normalmente hablamos de que un sistema tiene entradas, tiene un proceso y tiene salidas. Dentro de las entradas, pues tenemos todo lo que se refiere a la materia prima, a ese recurso material, ese recurso humano, como tal, que va a ser afectado, va a ser transformado, va a ser en un momento dado, va a ser actuado por el proceso que sería de alguna forma nuestro recurso tecnológico en aplicación, en marcha, y va a tener la salida propiamente del producto o del servicio que estamos prestando. ¿Ok? Y en dado caso, en un momento puede quedar algo de desecho. Recordemos que buscamos ser eficientes, pero bueno, la eficiencia nunca puede ser del 100%. Siempre va a haber un pequeño margen de, tal vez pudiéramos llamarlo de error, o en este caso, pues un margen de residuos, un margen residual de materia prima, de productos, de X. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy, muy importante. ¿Por qué trato este tema? La parte del sistema de la empresa como tal. Recordemos que la segunda parte de la actividad tiene que ver con eso, con desarrollar una infografía del sistema. Por favor, consulten el material que se les suministró para que tengan claridad de lo que es cada una de las cosas que yo estoy solicitando. ¿Qué es una infografía? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se presenta? Si tienen algún tipo de duda, no se limiten en preguntar. Es preferible preguntar. Ustedes pueden decir, pero es que es una tontería lo que yo voy a preguntar. No, no es una tontería. Es una duda. Y ante esa duda es mejor clarificarla. No te quedes con la duda porque va a ser para peor. En el caso como tal de necesitar comunicarse conmigo, recuerden, tienen a disposición la mensajería instantánea en la página del aula virtual o bien se pueden comunicar vía telefónica por el WhatsApp. Es importante, si la comunicación es por el WhatsApp, yo también voy a establecer una reseña allí en el aula dando notificación de que se hizo por ese medio, ¿no? Es importante que tomemos eso en cuenta. Como tal, ya les decía, ¿dónde se aplica, dónde se utiliza la ingeniería? Sobre todo la ingeniería industrial. En el campo de las empresas, pero esto no limita, también ya lo señalábamos. Y bueno, en ese sentido, nosotros podemos ser
muchísimas cosas en la empresa y podemos dedicarnos a muchísimos campos de trabajo. Bien, si estamos en la empresa, tranquilamente podemos estar en la parte administrativa, como gerentes, como esa persona que planifica todo lo que es la actividad de la empresa. Vamos a estar señalando qué se debe hacer, cómo se debe hacer, bajo la supervisión y la responsabilidad de quién, en qué momento se debe ejecutar, se debe realizar. Bien, todo esto sería la parte administrativa. También podemos trabajar con todo lo que es el recurso humano. Podemos estar al frente tranquilamente de un departamento de recursos humanos porque tenemos también esa capacidad de gerenciar, de administrar este departamento. Como tal, tenemos también esa formación para comprender al trabajador, identificar cuáles son sus características, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus expectativas y tratar de adaptarlas de la mejor manera posible. ¿Ok? También podemos trabajar en beneficio del trabajador, pero también en resguardo de la empresa, en todo lo que se refiere a higiene y seguridad industrial, también en lo que se refiere al mantenimiento industrial, lo que podría ser la parte de negociación, comercialización, ventas, propiamente dicho, igualmente en lo que tiene que ver en la parte de manejo presupuestario, manejo financiero, estimación de necesidades en la empresa, necesidades financieras, necesidades de materia prima, ¿bien? Como tal, son las tareas principales, no son las únicas, no se limita a eso. Paremos de contar qué más podemos hacer. Nosotros podemos diseñar, podemos analizar, podemos plantear métodos alternativos de solución, podemos facilitar la toma de decisiones, realizar registros, hacer cálculos estadísticos, proyecciones, estudios de mercado y muchísimas más tareas, ¿ok? Esa parte es importante. Eso es lo que es ser ingeniero, ser esa persona que se encarga de realizar cada una de las tareas que tenemos o que ya he descrito anteriormente. Vaya, nosotros como ingenieros por naturaleza tenemos que ser personas con una mente ágil, con esa chispa, con esa capacidad de resolución pronta de los problemas, vamos a decirlo en términos muy cotidianos. Somos echados para adelante. Somos esa persona que no se ve limitada ante las circunstancias, ante los problemas, sino que por el contrario resolvemos. Bien, eso es importante como tal. Y en gran medida, nosotros estamos destinados por nuestra formación académica, es uno de nuestros principales potenciales, a ser estudiosos y analistas del desarrollo o del diseño de proyectos. Toda tarea que queramos emprender siempre la vamos a visualizar como un proyecto, algo que yo quiero lograr. Y bueno, qué mejor que nosotros para, en función de los conocimientos que hemos adquirido o que van a adquirir a lo largo de su carrera, ponerlos en práctica. Bien, revisando cómo es la manera más idónea, más correcta de hacer las cosas. Jóvenes, con esto prácticamente cerramos este segundo encuentro. Recuerden, es importante, en caso de algún tipo de duda o de inquietud, consulten, estoy a su disposición, estoy a la orden para resolver esa inquietud. Bien, eh, estamos dispuestos acá a colaborarles de la mejor manera posible. Consulten el material disponible allí en el aula virtual. Dudas, inquietudes, pregunten con toda confianza. No, en lo posible, en lo inmediatamente posible, yo les daré respuesta, ¿ok? Como tal. Debo señalar que aquellos estudiantes que
no entregaron en el primer módulo, necesito, requiero, deseo, anhelo, espero que por favor cumplan la entrega de la segunda actividad. Y bueno, los que la entregaron la primera, si es posible, continúenlo. Traten de no necesitar la nivelación. Bien, en caso de que en un momento dado hayan faltado de entregar 2 actividades, en el momento de la nivelación pueden subir o recuperar una sola. Por eso es importante que entreguen las actividades, jóvenes. Aprovechen el tiempo y bueno, estamos a la orden. Felicidad. Gracias por la atención.